Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Esta noche es realmente especial porque estamos de vuelta después de una pausa indefinida de bastante tiempo, por lo cual ya tenía bastantes ganas de grabar otro episodio, otro tema misterioso para todos ustedes, así que espero que lo disfruten. Como podrán darse cuenta, tenemos nuevos cambios, tenemos un nuevo fondo, tenemos nuevas intros, tenemos nuevas portadas, así que espero que disfruten y vayan a comentar si les gustó o no este nuevo aspecto que se le dio al podcast. Pero bueno, sin entrar en más detalles, creo que es momento de que entremos de lleno con el tema, porque para poder retomar el vuelo, creo que es necesario que volvamos a los orígenes de este programa y volvamos a mirar al cielo, porque esta noche volvemos con un caso de extraterrestres, o mejor conocidos los temas OVNI. Así que prepárense porque es momento de que comencemos con el capítulo 128 de Caballeros del Albedrío. Bueno, para ser más preciso, esta noche vamos a hablar de uno de los casos de abducción más antiguos o de los que se tiene conocimiento. Y para que tengan un contexto mucho más completo, creo que es necesario de que vayan a escuchar el capítulo número 98 de nuestro podcast, en donde hablamos del proyecto Blue, o en otras palabras, la investigación confidencial de los Estados Unidos para la detección de ovnis o fanis, como ya son conocidos hoy en día. En ese episodio descubrimos la historia de Kenneth Arnold, que fue uno de los primeros afortunados de poder ver un fenómeno ovni que fue registrado por el proyecto Blue Book. Pero si no están al tanto, déjenme hacerles una pequeña recopilación de los hechos para que podamos tener un punto de partida para esta historia. Y para eso debemos de conocer a Kenneth Arnold, nacido el 29 de marzo de 1995 en Sebeka, Minnesota, aunque pasó la mayoría de su crecimiento en Scobie, Montana, en donde tuvo una infancia completamente normal. Era un Boy Scout y un gran jugador de fútbol, motivo por el cual asistió a la Universidad de Minnesota durante el año 1934 o 1935, depende de la fuente, hasta que en 1938 comenzó a trabajar en una empresa de nombre Red Comet, que se dedicaba a la fabricación de equipos automáticos en contra de incendios. Era un trabajo bastante fácil de lograr, motivo por el que fue ascendido rápidamente de vendedor a gerente en tan solo un año. Fue hasta 1940 que Arnold fundó su propia empresa, de nombre Great Western Fire Control Supply en Boise, Idaho, que se dedicaba a la instalación de sistemas antiincendios y que tuvo un gran auge por todo el noroeste del país, en donde conoce a Doris Lowe, quien terminaría casándose con él. Realmente en este punto de la historia existe un hueco narrativo, ya que en los próximos 6 años Arnold dejó atrás su empresa y decidió dedicarse a la aviación, que era una de sus mayores pasiones, consiguiendo un empleo en una empresa de aviación y rescate en Idaho, en donde el 24 de junio de 1947 realizó un vuelo comercial que iba de Childs a Yakima, Washington, que realmente no debía de tomar tanto tiempo. La salida del vuelo daba comienzo a las 2:15 de la tarde y se esperaba que llegara a las 4. Ya estando en espacio aéreo, Arnold recibió el aviso de una recompensa de $5,000, que hoy en día serían un poco más de $60,000 o $1,240,000, tan solo si lograba encontrar a un avión de transporte tipo C-46 que pertenecía a un cuerpo de Marines de Estados Unidos que se había estampado en Mount Rainier. Así que decidió desviar su trayectoria un poco, ya que le quedaba cerca el lugar del accidente. Después de echar un vistazo por el lugar y no encontrar nada, retomó su curso a punto de dar las 3 de la tarde. Cuando ya estaba en dirección a Yakima, notó una luz muy brillante e intermitente,
un efecto muy similar al que se provoca cuando te deslumbra el sol con ayuda de un espejo. De inmediato se puso alerta, creía que un avión estaba cerca y podría impactarse con él. Decidió girar la marcha y explorar el territorio a su alrededor para encontrar el origen del destello, pero no había mucho. El cielo estaba completamente despejado y solo había notado un avión DC-4 que estaba a unos 24 kilómetros de distancia. Volvió a retomar el camino y al paso de unos 30 segundos comenzó a ver una serie de destellos a su lado izquierdo que provenían del norte de Mount Rainier y que para ese momento se encontraban a unos 30 o 40 kilómetros de distancia. Pensó que estos destellos podrían ser el reflejo de sus propias ventanas del avión. Realizó unas pruebas rápidas para poder asegurarse de lo que estaba pasando. Balanceó un poco el avión con el fin de eliminar el reflejo, pero no funcionó. Eran un total de 9 luces que continuaban constantes con su vuelo y a gran velocidad. Entre ellas formaban una enorme fila que Arnold calculó que tenía una extensión de unos 5 kilómetros. Pensó que se trataba de una bandada de gansos perdida, pero era algo completamente imposible por la altitud, el brillo, tamaño y la velocidad que tenía. Otra posibilidad era que se tratara de un jet completamente nuevo y con una mejor velocidad. Miró el fenómeno detenidamente para encontrar la cola del avión, pero eran completamente ovoides. Al inicio, Arnold declaró que estos discos eran mucho más pequeños que el avión DC-4 que había visto minutos antes, aunque después terminó declarando que tendrían un mayor tamaño después de que entrevistó a varios testigos que pudieron ver algo similar a lo de Arnold días antes o horas antes del incidente de Kenneth Arnold. De acuerdo con Ted Blocher, que documentó todo su avistamiento en su libro Reporter UFO on the Wave of 1947, Harold declaró que a pesar de que estaban en una formación escalonada, se movían en un plano horizontal. De los 9 objetos, 8 parecían tener una luz brillante, mientras que el líder de la formación parecía ser un objeto de un color oscuro y que guiaba a los demás en un zigzag que atravesaba los valles y los picos de las montañas más pequeñas. De inmediato, abrió la ventana lateral del avión para poder mirar el fenómeno sin ninguna obstrucción o algo que provocara un efecto óptico diferente, pero el fenómeno continuaba con toda tranquilidad, mientras los 9 objetos se desplazaban hacia el sur. Es momento en donde comienza a cronometrar la impactante velocidad de los objetos. Los Fannies se habían movido de Mount Rainier hasta Mount Adams, que estaban separados por unos 80 kilómetros de distancia en tan solo 1 minuto con 40 segundos. Después de unos cálculos, aseguró que las naves podían haberse desplazado entre 1900 kilómetros por hora a 2700, algo irreal para la época. Este avistamiento dejó perplejo a Arnold, que siguió manteniendo firme la idea de que solo había presenciado una prueba de vuelo de un vehículo militar que le había dejado una sensación inquietante. Cuando aterrizó en Yakima, compartió su experiencia con varios conocidos pilotos que comenzaron a tranquilizarlo por el shock. Después de teorizar sobre las posibilidades del fenómeno, continuó con su camino, ya que debía de dirigirse a un espectáculo aéreo en Pendleton, Oregon. Mientras tanto, la historia comenzó a esparcirse como un virus, llegando a las manos de los periodistas del East Oregonian, que lo buscó al día siguiente para poder entrevistarlo. Las dudas se fueron tranquilizando después de escuchar la historia de un piloto experimentado. Además, era una persona muy respetable y no exageraba con los detalles del encuentro, que atrajo más interés por los medios de comunicación que no dejaron de contactarlo. Hasta un reportero del Association Press le dijo: "Todo se ha ido de las manos. Quiero hablar con el FBI o con alguien. La mitad de la gente me ve como una combinación entre Flash Gordon y un chiflado". Aunque solo había transcurrido una semana, los medios de comunicación estaban frenéticos por seguir sacando la nota de los nombrados platillos voladores. Comenzaron a publicar historias y cartas de extraños que decían confirmar la historia de Arnold, o añadiendo nuevas historias de fenómenos similares. Una de las más interesantes fue recibida el 4 de julio por el Portland Oregon Journal y que fue enviada por L.G. Bernier, originario de Richland, Washington, que estaba a unos 180 kilómetros de Mount Rainier, que comentó que media hora antes que Arnold pudo ver 3 objetos extraños volando a gran altura y con dirección a Mount Rainier. En primera instancia, este avistamiento le daba más fuerza a la historia de Arnold, ya que los fenómenos habían sido en la misma zona y en las mismas horas.
La cosa se descontroló más, ya que unos días antes, L.G. Bernier había dado otra entrevista para el periódico local Washington Valor, en donde declaró y aseguró que los objetos voladores, cito, pueden ser visitantes de otro planeta. Con este nuevo impulso, comenzaron a salir más historias, como la de una mujer que vivía en Ethel Wickhouse, que se encontraba a unos 97 kilómetros de Takima, Washington, que informó ver a los discos voladores que se movían rápidamente y que había ocurrido casi a la misma hora del avistamiento de Kenneth Arnold. Esto llamó la atención de la inteligencia militar, que comenzó a investigar un poco más acerca de los fenómenos, encontrando un testigo muy cerca de la zona en donde estaba sobrevolando Arnold. Este era un miembro del Servicio Forestal del Estado y había estado desempeñando su puesto como guardia contra incendios en la torre Dion Gap, que se encuentra a unos 32 kilómetros de Yakima, Washington. Contó que había visto destellos a las 3 de la tarde el día 24 de junio cerca de Mount Rainier, al igual que el testimonio de Sidney B. Gallagher, que también pudo ver a los 9 objetos voladores que se dirigían hacia el norte. Poco a poco las historias de Fannis comenzaron a llenar cada página de los periódicos, dando nuevas historias de objetos que parpadeaban en los cielos y se movían de maneras erráticas por todo Seattle o el oeste de Seattle. Pero la anécdota que terminó sorprendiendo a todos ocurrió el 4 de julio, cuando el capitán A.J. Smith, su copiloto y azafatas de la tripulación United Airlines, que estaban realizando un viaje de Idaho hacia Seattle, contó que eran un total de 5 Fannis o 9 de acuerdo a las versiones, que comenzó a volar muy cerca del avión por alrededor de unos 10 o 15 minutos, para después desaparecer de una manera muy repentina. Con el ambiente invadido por este gran misterio, el día 7 de julio se realizaron 2 entrevistas muy importantes a Kenneth. La primera fue para el Association Press, en donde mencionó que desde que salió a la luz su historia, comenzó a recibir toneladas de correo de entusiastas que deseaban ayudarlo a resolver su misterio, sugiriendo que el origen podía encontrarse fuera de nuestro planeta. La historia no se salvó de recibir diversas interpretaciones, entre ellas las religiosas, ya que se encontró la carta de un predicador del fin del mundo que intentó guiarlo para que pudiera encontrarle un sentido religioso a su avistamiento. La siguiente entrevista que realizó fue para el Chicago Times, en donde Arnold mencionó que no estaba tan seguro de que las naves fueran gubernamentales. En una llamada con el Times dijo: si nuestro gobierno sabe algo de estos dispositivos, se debe de informar a la gente de inmediato. Mucha gente está perturbada. Algunos piensan que estas cosas pueden ser de otro planeta, pero no están dañando a nadie, y yo creo que sería incorrecto derribar a uno de ellos. Se dice que desde entonces compró una cámara para poder fotografiar cualquier fenómeno que se encontrara en el camino, aunque también hay otras versiones en donde se cuenta que en el momento en el que vio a estos fenómenos en el avión llevaba una cámara y tomó fotografías, pero dichas fotografías pues realmente nunca vieron la luz. Entonces es interesante que haga estas declaraciones, porque tiene todo el sentido con lo que está sucediendo actualmente, con las declaraciones que ha tenido el gobierno y con las audiencias que han tenido los expilotos o los exmilitares, declarando que sí han tenido restos de naves no humanas, o eso es lo que ellos dicen, o los expertos como ellos lo mencionan. Pero pues es una duda que sigue quedando en el aire porque no dicen nada en concreto. Pero bueno, continuemos, porque obviamente la historia ya estaba esparcida por todo el mundo y llegó a oídos de Raymond Arthur Palmer, que fue un autor y editor de la revista Amazing Stories, que adaptaba relatos de ciencia ficción y que después crearía la revista Fate, que se encargaría de la investigación de fenómenos paranormales, y que era de esperarse que con una historia tan impresionante como estas, Palmer quisiera conocer de inmediato a Kenneth. Para ese momento, Arnold parecía estar más interesado en conocer las historias de aquellos que decían poder haber visto algún objeto, y esto era de mucha ayuda para Palmer, que también recibía correos de todas partes con historias sobre Fannis. Una de las principales y más reconocidas es el tema de este podcast, que es conocido como el incidente de la Isla Maury, ya que Palmer estableció contacto con Arnold para contarle que recientemente unos patrulleros de nombre Harold Dahl y Fred Crisam, provenientes del condado de Pierce en Tacoma, Washington,
habían tenido una experiencia muy similar a la suya. Harold y Fred habían tenido la oportunidad de ver Fanny's mientras navegaban en su bote. La carta era muy específica con las descripciones de los objetos, además de que a su paso los ovnis desprendieron una sustancia de color negro que cayó en el río y habían podido recuperar. Esto le puso los ojos en signos de dólar a Palmer, que debido a su mala condición física, se dice que lo habían atropellado de niño y le habían realizado una cirugía muy mal y había quedado con diversas malformaciones en su cuerpo. Entonces, por lo cual necesitaba la ayuda de alguien para poder recabar todos estos testimonios. Por supuesto, Kenneth Arnold era el adecuado para esto. Al inicio se mostró un poco desconfiado de su oferta, pero Palmer le ofreció un total de $200 con el fin de cubrir los gastos de la investigación y que le quedara un poco para la ganancia de Kenneth. Aunque era una buena oferta, Arnold se tomó un poco de tiempo para poder meditar su decisión, ya que él no era un investigador o un ufólogo. Así que pasó de largo la carta de Palmer para poder continuar con su vida, hasta que esa misma tarde recibió la visita de dos generales de inteligencia de la Fuerza Aérea, conocidos como Frank Brown y el capitán William Davidson, que estaban muy ansiosos de conocer a detalle la historia de los ovnis, y no se iban a ir de su casa hasta obtener toda la información. Desperdiciaron toda la noche repasando la historia y realizando algunos bocetos del accidente, que fueron tomados por los generales. Pero antes de salir de su casa, le pidieron de una manera bastante atenta que dejara de interesarse en el fenómeno y que por ninguna razón comenzara a investigar otros avistamientos que seguía recibiendo constantemente en el correo. Esto le pareció muy sospechoso a Arnold, que dudó inmediatamente de la palabra de la autoridad. Se puso todo conspiranoico, quiso llegar al fondo de la situación. Se puso en contacto con Palmer para aceptar su propuesta y comenzar a realizar todos los preparativos para poder viajar a la isla Maury y encontrarse con Harold y Fred. Comenzaron a sucederle cosas extrañas. La única que sabía que estaba a punto de comenzar con este viaje era su esposa, Doris Lowe, y ella no se lo había comentado a nadie. Recuerden este dato porque nos va a servir para mucho después, porque cuando llegó a la isla Maury decidió buscar hospedaje, ya que iba a tardar unos días en ponerse en contacto con los hombres y en recolectar la evidencia de la historia. Para su suerte ya era bastante tarde y no había realizado una reservación. Rápidamente encontró el hotel Winthrop y se llevó una gran sorpresa al descubrir que ya había una reserva a su nombre, algo completamente extraño, ya que Palmer tampoco sabía dónde se hospedaría, y su esposa mucho menos. Aún así, decidió quedarse en el hotel, ya que no tenía muchas opciones y el restaurante era más elegante y cómodo de lo que esperaba. Su habitación era la 502, en donde dejó sus pertenencias y se relajó un poco. Después de un rato, tomó la guía de teléfono y buscó el nombre de Harold Dahl. Debido a que era un pueblo chico, dio rápidamente con la persona e intentó convencerlo por más de media hora para que pudiera aceptar tener una entrevista con él, la cual rechazó inmediatamente. Sin muchas esperanzas, decidió ir al bar del hotel para poder cenar algo y luego irse a descansar. Al siguiente día, 29 de julio del 47, despertó con una gran sorpresa, pues alguien golpeaba con insistencia la puerta de Kenneth. En cuanto abrió, se topó con un hombre bastante corpulento, de 1,80 y con un semblante bastante fuerte. Se presentó como Harold Dahl y le pedía enérgicamente que dejara de interesarse en su historia de los platillos voladores. Arnold insistió e intentó persuadirlo de que le diera la oportunidad de entrevistarlo, hasta que logró contarle a detalle toda la experiencia. Y ahora sí, comencemos con la historia que quería analizar desde el inicio, y que da comienzo el 21 de junio de 1947. Era alrededor de las 3 de la tarde, y en ese momento se encontraba Harold como el capitán de un barco patrullero que vigilaba la bahía de la isla Maury, con el fin de eliminar los pedazos de troncos que flotaban en el mar y que podrían golpear los barcos de carga de leña. En el bote estaba su hijo Charles, de 15 años, su perro y 2 tripulantes más. Hasta el momento era una tarde bastante calmada y sin mucho movimiento en la isla. Harold recuerda que por un momento echó un vistazo al cielo y notó a 6 aviones en forma de rosquilla. Al prestarles más atención, se dio cuenta de que no se trataban de aviones, eran algo completamente distinto, ya que el vuelo era errático y 5 de los objetos estaban sobrevolando muy cerca del sexto, que parecía estar cayendo a gran velocidad. Para este momento, todos estaban muy asustados, en especial su hijo y su perro,
que estaban muy alterados. Aunque hubiera querido alejarse de la situación, la velocidad del barco no era suficiente para poder alejarse de lo que estaba pasando. En el momento en el que quiso retomar el control del timón, notó que el objeto que estaba cayendo comenzó a lanzar del centro del disco una especie de periódicos, o algo similar a lo que antes se le conocía como bomba de cartas, o lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial, donde los aviones enemigos lanzaban propaganda para intimidar a las poblaciones, meter guerra psicológica y todos estos aspectos. Pero en realidad, dichos periódicos eran una especie de metal muy delgado y que tenía un aspecto líquido muy similar al del mercurio. Aunque parecían ser trozos inofensivos, a la velocidad a la que caían fue suficiente para que unos trozos impactaran en el brazo de su hijo y se lo rompieran, y otro matara a su perro. En un determinado punto del accidente, uno de los 5 objetos que sobrevolaba le dio alcance al objeto caído y detuvieron su marcha en un instante, para que después los 6 objetos salieran disparados y se perdieran en el cielo. Aprovechando la oportunidad, regresaron al puerto con el barco hecho trizas por los restos del objeto que habían impactado en él. Su amigo y quien dirige las operaciones de las embarcaciones, Fred Chrisman, escuchó la asombrosa historia. Al inicio tuvo sus dudas, pero era indudable que habían tenido un accidente por el estado del hijo, del barco y la muerte del perro. Depositó su confianza en él y se convirtió en uno de los principales investigadores del caso. Mientras tanto, Harold tuvo que llevar a su hijo al hospital para que fuera atendido. Aunque realmente no se tiene una línea temporal concreta del caso, me gustaría pensar que así sucedieron las cosas, ya que en la mayoría de las fuentes se menciona que después de que llegó al puerto, se puso a chismosear con sus amigos y compañeros del trabajo. Algunos comenzaron a juzgarlo y otros se ponían de su parte. Y de ahí se menciona que algunos días o al día siguiente recibió la visita inesperada de un hombre bastante extraño y con un traje totalmente negro. Parecía un hombre de gran edad, pero la textura de su piel era bastante estirada, como si fuera látex o se hubiera puesto botox, que si son seguidores del podcast, son unas descripciones bastante similares a las que ya hemos dicho en nuestro capítulo de los hombres de negro. De alguna extraña manera, Harold pensó que el hombre estaba ahí por negocios, ya que al ser un pueblo pequeño, todos se conocían y sabían a qué se dedicaban. El hombre de negro lo invitó a una cafetería del pueblo para desayunar, poder hablar tranquilamente. Sin ninguna sospecha evidente, Harold aceptó y se trasladaron al lugar. Cuando el desayuno fue servido y empezaron a comer, el hombre rompió el silencio y comenzó a describir con gran detalle todo lo que había ocurrido con el accidente de los 6 objetos en la bahía. El relato era tan exacto que parecía que el hombre hubiera estado con ellos en el bote. Al terminar, simplemente se limitó a lanzar una amenaza en su contra y de sus familiares. Algo malo podría ocurrirles si continuaban contando su historia. Se levantó y salió de la cafetería para jamás volver a verlo, y por supuesto, no pagó su cuenta. Aunque para algunos esta experiencia pudo ser algo traumatizante, para Harold no. A unas horas del suceso ya estaba continuando con su vida como si nada hubiera pasado. Más tarde, cuando llegó la hora de ir a trabajar, tuvo una charla bastante profunda sobre su accidente con varios compañeros del trabajo, que lo convencieron de compartir su historia con los medios. Es en este momento en donde envía una carta a Ray Palmer para que investigue la situación. Ya estando al tanto de la situación, Kenneth estaba bastante sorprendido porque tenía acceso a los materiales que se desprendieron del objeto, pero aún así debía de mantenerse imparcial en la investigación para poder tener un punto más objetivo, y es por esto que decide contactarse con 2 conocidos del pasado. El primero era un capitán del ejército nombrado como Lee Davidson y el teniente Frank Brown, que ya habían mantenido contacto con Arnold anteriormente y creían en todas las historias de ovnis. Debido a que la visita de Arnold tenía que ser corta por la falta de fondos, no podía irse del pueblo, no sin antes arreglar una visita entre los comandantes y Harold Dahl y Fred Chrisman. Lo interesante es que unas semanas después llegaron a la isla Maori para poder observar los materiales que se habían desprendido del objeto. Aunque al inicio no parecía nada espectacular, ya que tenía muchas similitudes con el papel o con algunos otros materiales fundidos, notaron que en el centro de las láminas había una sustancia de color rojiza con color negro, una especie de grasa que tenía una textura extraña
y que no podían identificar del todo. Se comprometieron con Harold y Fred de investigar hasta el mínimo detalle y mantenerlos informados, con la condición de que se pudieran llevar los materiales. Sin pensarlo, aceptaron la oportunidad rápidamente y entregaron los restos. Lo curioso es que en diversas fuentes se mencionan que los oficiales se habían dado cuenta desde el minuto 1 que a ambos sujetos les estaban mintiendo, pero el destino es tan extraño que a 20 minutos de que su avión despegara, se estrelló repentinamente. Es por esto que el teniente Frank Brown y el capitán Lee Davidson fallecieron en el lugar. Aunque las autoridades llegaron para poder tratar de rescatar algunas pertenencias o tratar de investigar algo, no pudieron obtener grandes respuestas, ya que las pertenencias de los hombres no estaban por ningún lado. Cuando Harold y Fred se enteraron de las noticias, sospecharon inmediatamente de que el accidente pudo haber sido provocado debido a la evidencia que tenían en su poder. Aunque hubieran querido levantar la voz y exponer toda la historia, no iba a ser tan sencillo por el miedo que ya tenían para ese momento. Lo único que podían hacer era darle aviso a Arnold, que quedó en shock. Para este punto decidió que ya había llegado demasiado lejos y tenían que investigar qué era lo que había pasado con los restos y el barco, que era la principal evidencia del caso. Unos minutos más tarde, Fred y Harold recibieron la llamada de Ted Morello, un reportero que decía tener pistas súper importantes de su caso, además de tener el testimonio de uno de los tripulantes del avión que se había estrellado unas horas antes. Los hombres aceptaron tener una entrevista con el hombre al día siguiente, ya que al finalizar la llamada, Ted les mencionó que tenía una información muy confidencial, la cual podía confirmarles que el avión había sido derribado por un cañón terrestre militar. Harold cuenta que en un par de ocasiones varios militares fueron a entrevistarlos. Era raro que el último contacto que tuvieron los oficiales había sido con ellos. Aunque les contaron los detalles de la historia, los militares tomaron un semblante mucho más serio y oscuro, amenazando a los hombres para que cerraran la boca si no querían que los inculparan por las muertes de los oficiales o les pasara algo a su familia. Ambos aceptaron la oferta, pero el hijo de Harold, que aún se mantenía hospitalizado, se negó a seguir las órdenes de los militares. Su brazo era una evidencia implacable de que algo había ocurrido aquel día, pero por alguna extraña razón, después de ser dado de alta del hospital, terminó desapareciendo de la nada, hasta que fue encontrado unas semanas después en el estado de Montana, a 2 estados de distancia del suyo. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿en dónde chingados estaba Harold para ese momento? Que su papá, supuestamente, fue encontrado por un grupo de personas que notó el miedo del joven y notificaron a las autoridades, que lo trasladaron a Washington para que se reuniera con sus padres. Aunque su estado físico estaba bien, bueno, hay que decir que en lo general, porque todavía tenía el brazo roto, su memoria no lo estaba del todo. Cuando llegó a casa, desconocía el por qué tenía el brazo así y no recordaba nada del accidente, aunque Harold le contó la historia a detalle y todo lo que había ocurrido en días recientes. Terminó tachándolo de loco, ya que estaba convencido de que sus heridas habían sido provocadas en un accidente mientras su padre hacía sus labores marítimas. Los últimos sucesos en la vida de Harold eran demasiado bizarros como para querer seguir en el ojo público, dando una última declaración a los medios, admitiendo que toda la historia la había inventado él, pero su amigo Fred aún no estaba satisfecho con los resultados de la historia. Era muy raro que todos esos sucesos comenzaran a partir de la historia de los ovnis, y habló con los medios para contradecir a su amigo y admitir que todo lo contado era verdad, y lo iba a demostrar a través de diversos testimonios de la población que tenían muchas historias sobre platillos voladores. Otras fuentes mencionan que después de haber tenido la entrevista con Ted Morello, Harold y Fred habían quedado muy impactados, ya que habían tenido acceso a un audio donde uno de los generales relataba lo que había ocurrido en el accidente aéreo. Pero aún así, después de esto, quedaron con Arnold para poder llevarlo a ver el bote que supuestamente estaba hecho pedazos. Al inicio no era lo que esperaba, ya que con el nombre de barco se imagina un bote de gran tamaño, pero solo era una pequeña lancha patrullera, cual ya daba muy mala pinta a la historia, pues había mencionado
que les habían caído toneladas de materiales que se desprendían del ovni. Pero si esto les hubiera pasado, lo más probable es que la lancha se hubiera volteado o se hubiera hundido, además de que dichas partes del barco que habían quedado destruidas y habían sido reparadas. Prácticamente la pista clave del caso no existía. Arnold se sentía bastante confundido y pidió retirarse a su cuarto de hotel mientras se comunicaba con su contacto militar Smith, al que le entregó un periódico en donde Paul Lance hablaba del sabotaje del avión y de toda la historia de los materiales. Al inicio no comprendieron cómo sabía la historia, hasta que notaron que Ted Morello era la fuente principal de este periodista y sabía todos los movimientos de Kenneth. Creían que Fred y Harold les habían contado toda la historia, así que trataron de comunicarse con ellos, pero ninguno respondió. Después de varias horas, recibieron una llamada que era de Ted Morello, que solo quería contarles que Fred se había ido en un avión militar con dirección a Alaska. Al inicio creían que era una broma, pero Smith logró ponerse en contacto con un conocido de la base y él le confirmó la llegada de un vuelo a Alaska. Más tarde, Harold llegó a su departamento como si nada. Él solo había salido al cine y no sabía nada de lo que estaba pasando. Kenneth estaba bastante abrumado y decidió despedir a ambos hombres para irse a la cama y resolver el problema después. Al siguiente día, durante el desayuno, se encontró con Harold y Smith, que se notaba bastante impaciente después de recibir varias llamadas. Les mencionó que tenía que encontrarse con alguien bastante importante. Amablemente, Kenneth le ofreció su cuarto para que no tuviera problemas y más tarde pudiera encontrarse con él. Cuando volvió a casa, se topó con Smith y el general Sanders de la división C2, que estaban dispuestos a demostrarle a Kenneth que Harold y Fred les habían estado mintiendo a él y a los medios todo este tiempo. En primera, el accidente de Frank Brown y Leigh Davidson sí había ocurrido, pero no había sido provocado como se había estado mencionado, y los materiales que tenían en su poder eran falsos. Aunque los habían examinado y los habían guardado en el auto del general, les pidió a Kenneth y a Smith que subieran al auto, ya que tenía que mostrarles algo. Los llevó a una de las fundidoras más importantes de Tacoma y les explicó que dentro de los procesos de fundición, los restos que no se ocupan de los metales que no se ocupan de la fundición de los metales, es nombrado como escoria. Casualmente, tiene una apariencia muy similar a la grasa que tenían los restos del supuesto ovni. Lo extraño es que Harold y Fred ya habían tenido contacto con la escoria y no entendían cómo no pudieron identificarla en los materiales. El general Sanders se comprometió a enviarles un informe completo con los detalles del accidente del avión, con el fin de que notaran el engaño. Más tarde, Kenneth y Smith decidieron salir de la isla Maori y regresar a casa, ya que no encontraban ningún sentido con seguir ahí y seguir investigando una historia de esa magnitud. Pero antes debían de visitar a Harold para poder entregarle los restos de materiales que habían guardado, pero al llegar a casa notaron que estaba vacía y con una apariencia de abandono de meses o de años. Realmente no entendían qué estaba sucediendo, así que lo único que se les atravesó por la cabeza era escapar en ese momento. Después de eso se cuenta que Kenneth obviamente tomó su vuelo después de que lo revisaron minuciosamente para que no lo sabotearan o no lo explotaran o no quisieran atentar contra su vida. Llegó con bien a casa, se pudo comunicar con Ray Palmer, con el cual empezó a examinar pues todos los avances que habían tenido sus investigaciones y por supuesto empezar a crear su autobiografía que salió años después, en la cual se detallaba bastante bien sus avistamientos, los personales y algunas investigaciones que había realizado, entre ellas pues el caso de la isla Maori. A pesar de que llevó un proceso de investigación, o lo que supuestamente él pensó que era un proceso de investigación, lo que realmente provocó era crear más dudas, provocar la muerte de dos tenientes que no tenían nada que ver en la historia y que solo querían ayudar a descubrir qué eran esos materiales, y dejándonos muchos arcos narrativos inconclusos,
ya que nosotros como espectadores también nos quedamos con la duda de qué fue lo que le sucedió a Harold y a Fred Grisman, que supuestamente escapó a Alaska y Harold desapareció como si nada, como si la tierra se lo hubiera tragado. Es por esto, y sumándole todas las pruebas que tenían en contra del bote y pruebas inexistentes que juraban tener y que nunca se presentaron, se le empezó a nombrar a este caso como el fraude de la isla Maury, ya que muchos empezaron a teorizar que lo que realmente empezaron a investigar fue un vertedero industrial ilegal, que fue lo que realmente se topó Harold y Fred Grisman, y que el supuesto hombre de negro que los había visitado solamente era un trabajador legal de la empresa que los había intentado sobornar para que no contaran la historia o la ubicación de donde estaban vertiendo estos líquidos. Pero bueno, como se los digo, estos son solo teorías y también no podemos casarnos completamente con la idea o con la historia de Kenneth Arnold de que sí sucedió, de que sí hubo un accidente ovni en la isla Maury, porque realmente si nos vamos a una investigación más profunda, la mayoría de los expertos, digámoslo así, o ufólogos, mencionan varios aspectos importantes en lo que se dice avistamientos o accidentes ovni, y una de las principales e indudables es la presencia de radiación, y en el caso de Harold y Fred nunca se encontró radiación ni en el bote ni en la zona en donde se dijo que se estaban cayendo los ovnis. Entonces también quedan muchas dudas sin resolver. También mencionaron que se habían desprendido toneladas de los ovnis y que habían caído al río, pero realmente nunca se pudieron recuperar esos restos o esas toneladas de restos alienígenas o de naves extrañas. Pero bueno, esta es una más de las tantas historias de ovnis que quedan inconclusas y que realmente no resuelven nada ni dan un avance hacia la investigación, simplemente quedan como si fuera una creepypasta muy elaborada y que sí es una historia bastante interesante y que podría quedar muy bien marcada como una película, pero realmente pues no hay una evidencia como más concreta o que tenga patrones de coincidencia con otras investigaciones de otros casos. Pero pues aún así es una historia muy interesante y que estuvo buena para iniciar otra vez esta temporada de nuevas grabaciones, que espero que les gusten los cambios que estamos realizando, pero que poco a poco se vaya puliendo un poco más el podcast, también con las historias, con los guiones. También cuéntenme si les agradaron los cambios. Ya saben que pueden contactarnos por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también ya estamos en TikTok. Y búsquenos en todas las plataformas de podcast disponibles y también en YouTube, donde van a poder encontrar el podcast en formato de video. También ya lo van a poder encontrar en Spotify completamente disponible para que puedan ver mi horrorosa cara y puedan seguirnos en todos lados y siga creciendo el proyecto, por supuesto. Pero bueno, solamente me queda agradecer a todos los que han estado mandando mensajes, a pesar de que ya habían pasado más de 4 meses sin dar ninguna noticia o sin subir ningún podcast. Pues estuvieron ahí constantes preguntando qué pasaba o si íbamos a continuar subiendo algún episodio o algo así. Además de eso, se siguieron suscribiendo al podcast, lo cual me alegra muchísimo. Y se estuvieron uniendo a nuestro grupo de Facebook que se llama Luciferianos del Albedrío, donde teníamos ahí muchas solicitudes de meses atrasadas, pero pues poquito a poquito esperamos ir echando la máquina a andar y que tengan contenido por mucho tiempo. Y si conocen a alguien que les interese este tipo de temas, pues compártanle el video, el podcast, porque pues se va a poner bastante bueno. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Les recuerdo que mi nombre ha sido Abel. Y bueno, aquí van a estar apareciendo cómo pueden encontrarnos en las redes. Y también mi cuenta personal, por si quieren ir a seguirme. No sé para qué, no subo nada, pero pues ahí va a estar apareciendo. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta noche. También recuerden que pueden calificar el podcast en todas las plataformas para que el algoritmo nos siga promocionando y podamos tener más escuchas.
Entonces pues ahí se lo encargo muchísimo. Bueno, ahora sí, llegó el final del episodio y nos escuchamos hasta la próxima con otro episodio misterioso. Adiós.